Rugir Latino, un espacio de arte y cultura en América Latina. Hola a todos nuestros seguidores de Colombia, América Latina y el mundo. Yo soy Geraldine Palacios y me da mucho gusto saludarles y tenerles en su espacio de arte y cultura. Bienvenidos a Rugir Latino. Somos una plataforma digital en busca de las historias detrás del arte de América Latina. Música, graffiti, artes plásticas, emprendimientos, colectivos sociales, feminismos y mucho más aquí en Rugir Latino. Bueno, el día de hoy tenemos en Rugir Latino a una persona, diría yo, que experta en graffiti. Estoy segura que experta en graffiti con un estilo muy único, artista visual, muralista que ha trabajado con muchas marcas, tiene una trayectoria grandísima. Entonces, bueno, sin más prelación, bienvenido. Soy del espacio Rugir Latino. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Feliz, honrado de estar aquí. No, el honor es para nosotros poder tenerte aquí por toda la trayectoria que has tenido, ya te había dicho. Cuéntanos un poquito, acabas de llegar de Medellín, ¿qué pasó en Medellín? Estábamos en un evento junto a mi crew, tengo un crew mundial que se llama Gamex, somos 49 miembros alrededor del mundo, para hacerlo así como más rápido. Y ahorita somos 5 en Colombia y fuimos a un festival de arte urbano, de graffiti básicamente, se llama Graffiti Jam. Y estuvimos a como una 3 en Santo Domingo pintando con el crew. Eran varios crews, entre esos estuvimos ahí pintando. Sí, estuve viendo, estuve como muy pendiente. Más adelante hablaremos de tus otros crews, también hablaremos un poquito más de Gamex, pero quiero que nos devolvamos mucho tiempo para que me cuentes tú cómo llegaste al arte. ¿Al arte? Al arte en general y luego cómo Okay. llegaste al graffiti, porque siento que uno siempre tiene un acercamiento anterior al arte de alguna manera. Total. En lo personal, como que desde muy temprana edad, mi familia me regalaba muchos cuentos de Disney. Siento que el primer acercamiento que tuve hacia la gráfica, más que todo occidental, que era todo este tema de Disney, de Pixar, bla, 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 se desarrolla desde que era pequeño, me colocaban cuentos. Entonces, en la casa había una chimenea, yo me colocaba bajo la mesa, literalmente, y se recitaba el cuento con un cassette que venía. Entonces, tú ibas a la par con tanto con el cuento como con el cassette. Entonces, creo que desde ahí empezó como una fascinación con la gráfica. Ya después de ir en los pasos, en el colegio más o menos ya, empezaba como a replicar como las carátulas de los cuadernos, empezaba a replicar también como las carpetas. Esa fue como una transición, ya después de replicarlo era mirarlo y hacerlo, intentar reproducirlo a ojo. Y así fue sucesivamente. Ya después de ahí como que el espectro de la gráfica se amplió, porque digamos ya me empezaron, pues ya uno crece, ya veía películas, ya veía series, ¿sí? No sé, ver Cartoon Network, perdón, entonces como había como mucha influencia desde muy pequeño, entonces básicamente como que desde ahí empieza como ese amor o esa pasión por el arte, por así decirlo. ¿Cuál era tu cuento favorito, alguno que recuerdes con mucho cariño? Uy, no sé, me gustaba mucho Blancanieves, parce. Mucho La Cenicienta, como que me marcó. Creo que realmente no sé por qué puntualmente tanto esos cuentos, pero fue lo primero que llegó a mí, la cual yo tengo retentiva de que fue lo que me llegó al Cora. Entonces me gustaba mucho, recuerdo que cada vez que tú cambiabas la página sonaba una campana. Entonces, parce, lo tengo ahí todo el Qué tiempo. Entonces como que me bonito. gustaba mucho. Claramente también habían como estos libros de fábulas, ¿no? Que los tres cerditos, que bla, 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 que ver los cuentos de los hermanos Grimm. Entonces, ¿sí ves? Como que por todo lado uno decía, uff, parce, Sí. brutal. O sea, como que brutal ver como esos universos utópicos que aunque uno realmente no conocía, pues ya te iban como influyendo. Poquito a poco se iba cargando ahí como esa gran pasión, esa gran fascinación por ese lado. Sí, uno de niño, o sea, me llevaste a ese recuerdo también de niña muy pequeña con esos cuentos, que uno sentía que se metía en el libro y su mundo Sí. era ahí como de fantasía, entonces claro, me imagino esa fascinación que tenías desde ahí, ¿no? Me encantaba, parce, mucho. O sea, como que sí disfruté mucho esa época, demasiado, ya después lo que te digo, como que ya no era solo como ser perceptivo, sino empezar como también a traducir como toda esa información que llegaba gráficamente hablando. Entonces ahí empieza todo. Ya después de eso, de esos primeros pasos, ¿cómo llega el graffiti a tu vida o cómo llegas tú al graffiti? A diferencia de muchos, como que yo no llegué por el rap ni por el hip hop, simplemente como que siempre fui una persona que se fue apasionando a medida que creció del dibujo, básicamente. Y en el barrio donde yo crecí, teníamos un parche de amigos
Y siempre no faltaba en el parche el ñoño, ¿no? Siempre había el man que era juicioso y el nerd y el que, no sé, no tenía como esas ganas de tomar o de fumar, como que no se dejaba influenciar, sano. ¿no? Sí, estaba re sano. Entonces este personaje ya hacía graffiti. Estoy hablando del 2004, Ok. 2005. Yo tenía 15 años. En el 2005 tenía 15 años y un día llega con sus aerosoles y me empieza a hablar de eso. Entonces, claro, pues como a mí siempre me gustó, como que Ujú. presté atención en medio de todas las personas que estábamos. Y me gustó mucho y me invitó un día a verlo Ujú. a pintar. Y en ese momento había este evento del evento 40. Es Ujú. que ellos hacían una dinámica, que Sí. era como hacer, o sea, que los grafiteros hicieran como evento 40 o 40 principales, creo que Ujú. todavía era Sí, 40 como el principales. logo entre Entonces ellos todos. hacían como el logo con su diseño y como no me acuerdo bien ya era, pero les daban boletas. Ya no me Ujú. acuerdo si eran los primeros tres puestos, pero ellos les daban boletas y mi amigo le daban esas boletas y él las vendía para comprar más aerosoles y eso, bla. Entonces como que era ya su business. Ujú. Y un día que yo fui a verlo dije, parce. O sea, cuando yo vi que ese man cogió el aerosol y hizo eso, dije, parce, no lo puedo creer. Que con esa Ujú. vuelta se puede hacer, con un aerosol se puede hacer eso. No eso me voló la cabeza. Ujú. Entonces de ahí como que ese primer acercamiento fue como wow. Y mucho más el escenario que era la calle, Ujú. ¿no? Ya pasar de un formato, de un papel, de un escritorio, a irse a la calle a pintar. Entonces sí, como que el espectro era, o sea, el contraste era enorme. Entonces desde ahí como que me causó algo en mí, me gustó mucho y ahí empecé a ser recurrente con él, pues como que acompañarlo a su casa, dibujar con él. Ya no ilustraba tanto, sino que empecé como a entender, a buscar ese lenguaje Ujú. de las letras, empezar a estructurarlas, empezar de ver realmente cómo se estructura, cómo se crea una letra, ¿no? Entonces, esa fue la transición del conocimiento, de irme integrando poco a poco. Mi amigo también era un ñoño Ujú. en ese aspecto, entonces tenía revistas, tenía videos, tenía un sinfín de cosas, como de material que en verdad cada vez me fue como abordando más y dije, parce, aquí es. Sí, como un libro abierto de graffiti para ti, tú caíste ahí Uf, ya. parce, fue increíble porque tenía revistas, tenía muchas cosas. Él Ujú. ya llevaba mucho tiempo, ya llevaba años antes, ya tenía un reconocimiento, ¿sí? Y desde ahí empezó. Ya Ujú. después fuimos como al primer evento que yo fui en mi vida, que fue como Aerosoul, un evento que se hizo en el 2007, ¿sí? Y desde ahí, o sea, ahí ya me gustaba ir, ver, aprender que estas boquillas, conocer un poco a la industria, bueno, tanto no era una industria, un gremio, no era tan Ujú. grande, ¿no? Entonces sí fue como, parce, vino este alemán, Ujú. vino Pita, el italiano Lumit, perdón, el alemán era Lumit y el italiano era Pita. Ujú. Entonces también ver a esos dos titanes a ese momento era como, no lo puedo creer que eso se pueda hacer con eso. Y trabajar, claro, el 3D, trabajar profundidad, luz, perspectiva, tantos como factores técnicos que llevan a componer toda una obra magistral. Cada vez Sí. más, ¿sí ves? Cada vez más era parce en el Cora. Sí, cada vez Entonces, te hundías más en ese parce, mundo. sí, cada vez quería más, cada vez Ajá. quería más. Entonces así empezó, así llegué, así ¿Ese llegué. amigo sigue pintando? No, ya no. No, ya murió en el graffiti. Sigue Ok. vivo, pero no continuó. Como que tal vez en su vida fue como explorando otras disciplinas que lo llevaron como pues a morir el graffiti. Realmente Ujú. le gusta la fotografía, inclusive todavía hace tags, vive en Estados Unidos, pero ya no lo ejerce. Sí, como día a día, de Sí, no, ya repente. no, como que yo creo que fue como una etapa muy buena para el Ujú. man y también lo llevó como a ubicarse, ¿no? Como, aparte esto me gusta, pero simplemente ya como que sus intereses cambiaron cuando él creció y Sí, y ya no pinta. curiosamente, bueno, la carrera de él terminó, pero desde ahí despegó la tuya, o iniciaste tú Epa, y ya no te suelta el grafiti. epa, entonces sí fue como, a mí me abordó mucho, o sea, como que en verdad Ujú. sí tuvo un gran impacto en mí y dije, pues, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Pero ahí sí hay una transición grande porque eso fue en el 2007. Ok. Desde el 2007 al 2011 llegaba una gran incógnita y era cómo firmar uno, ¿no? O sea, Ujú. ¿cómo vas a firmar? ¿Qué vas a firmar? Porque lo vas a pegar en todo lado, ¿no? Entonces, como que intenté buscar mil y un nombres, parce. Mil y un nombres, pero para no hacer más larga la historia, como que
De chiquito me gustaba mucho jugar Sega. Yo nunca he sido tanto de videojuegos, pero tenía un amigo en el edificio donde yo vivía y en los momentos libres íbamos y jugábamos. Y simplemente cambié las letras del Sonic. Entonces cambié y le coloqué Zonyc. Y así empecé a firmar. Mis primeros 4 años pintando los firmé así. Pero no había como un propósito. O sea, no había un por qué ni un para qué. Simplemente como que busqué un gusto y decidí cómo desarrollarlo a través del gusto. Pero ya como que ahí también hay otra historia. No sé si viene después, pero hay otra historia Sí. donde, Ajá. donde ya nace Zoide, pero así empezó. Sí, creo que no estoy muy segura de esa historia, pero tengo una pregunta frente a eso porque llegué a la primera publicación que tienes en tu perfil de Instagram. Wow. Y ¿Qué es? es una palabra, dice tal cual, dice Dios. Ah, ok. Sí, Entonces sí. quisiera saber si desde ahí viene Zoide, por qué Dios y cuál es tu relación espiritual, porque se repitió durante muchos años, lo sentí. Sí, o sea, como que yo también, desde que tengo uso de razón de conciencia, siempre tuve como una influencia en mi familia bajo la iglesia cristiana. Siempre, Ok. siempre estuvo Dios, siempre Dios ha estado presente en mi vida. Ok. Entonces, a día de hoy todavía sigo ahí, pero ya no lo encierro bajo un dogma. ¿Sí? Creo en Dios, creo en el poder que Él tiene y en lo que me ha transformado. Lo veo y esa es mi perspectiva. Entonces, lo que te decía, eso empieza cuando era chiquito, pero pues ya me descarrié. La oveja se descarría como a los 15. Y de los 15 a los 21 entró como pues ya adolescencia, salir del colegio, que qué voy a estudiar, bla, 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 bla. Pero en 2021 ya como que quería como... Estaba buscando el norte. Ajá. O sea, como que ya sabía que quería pintar, ya pintaba, pero no pintaba tanto como quería, ¿sí? Porque también pintar no era tan barato, nunca fue como una disciplina que fuera tan costeable. Entonces sí tocaba trabajar, me tocaba rebuscarla de alguna otra manera, trabajé en mil y un cosas antes de ser independiente. Entonces, no tanto tiempo, o sea, no como que duré tanto tiempo como Como en trabajos X. en trabajos comunes y corrientes, que uno puede llegar a ver como que, no sé, fuiste el domiciliario de la vecina Marta, Ok. ¿sí? Entonces, pero todo eso me formó, todo eso también como que pavimentó una gran persona, y eso me llevó también como a entender y a valorar, ya, simple. Entonces, ya llega el 2011, es que 2021, 2011, donde yo empiezo ya a pensar seriamente, como en saber, pues, parce, ¿para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Y seguí dibujando y demás, y en eso como que pasó un conjunto de cosas en mi vida, o sea, como que en varias áreas como que todo estaba así como muy, no sé, no había un norte muy claro, estaba como una imagen muy distorsionada de lo que yo quería, y pasaron muchas cosas, como que me fui a la casa, después de que me fui a la casa, como que la relación que tenía se acabó, como la segunda novia así que uno quiere, parce, todo se fue a la mierda, entonces como que sí fue un momento bien tensionante. Sí. Pero siempre, y ahí tomé una gran decisión, ahí decidí cómo cambiar de vida. Eso fue como un antes y un después, como que se rasgó el telón. Entonces como que decidí cómo soltar, pues como cambié de amigos un tiempo, me concentré, fui a la iglesia, porque aunque no creía tanto, dije, esto siempre me ayudó, y siempre lo tuve desde muy pequeño, Dios siempre me ayudó, siempre quiso estar ahí, pues ¿por qué no? Entonces como que en esa búsqueda del norte, de la vida, del futuro, entonces, como que nace Zoide. Entonces yo quería pintar, pero lo que te decía, Sonic no me representaba, simplemente era un gusto. Simplemente decía, bueno, sí me gusta y lo hago y me gusta mover letras y bla, y el estilo, pero nunca tuve en sí como una razón, un propósito. Sí, Siento como que algo para que mí, te uniera así que dijeras, epa, esto es mío. exacto. Entonces como que hay un propósito, cuando yo hay un propósito, yo hay un porqué, un para qué, y hay un norte, tú dices, ese es mi norte, ese es mi faro, de aquí soy y para allá voy. Entonces ahí empieza. Y todo esto todo este discurso pequeño que te acabo de decir, nace a partir de eso, de un acercamiento, de soltar. Y ahí nace Zoide. Zoide sin la E es Dios al revés, literalmente. Entonces ya ahí ya dije, pana, meto, este es. Entonces ya dije como, parce, Dios también como que para mí es un conjunto de muchas cosas importantes. Mi familia, mis amigos, los míos, ¿sí?
Y siento que ese panorama se ha ido expandiendo cada vez más, pero en ese momento era eso, el núcleo, lo que realmente importa y por quién y para qué lo voy a hacer. Ya. Entonces de ahí ya empieza como a tener mi vida una perspectiva totalmente diferente, una visión totalmente diferente, como que el chip cambia y te dice, ahora sí, ¿y para qué? Entonces ahí ya como que empiezo a ser disciplinado, como a crear una disciplina, a crear un estilo, trabajar como dos áreas muy grandes que trabajo, que es la creación de personajes y el writing, ¿sí? Entonces como que es más lento, porque hay mucha gente que se enfoca en uno o Ya en el vas otro, a todo. y vas a fuego, ¿sí? En la medida, cada quien decide a qué velocidad va en la vida, ¿sí? Tú sabes si le metes, si corres, si trotas, tú ya verás cómo, pero entonces siempre me gustaron los dos y cada uno me da feedback en el otro, me retroalimenta. Entonces cuando hago letras, puedo decir, esto lo puedo hacer en un personaje. Y cuando hago transiciones en personajes, digo, esta transición la puedo hacer en las letras. Entonces es como un ejercicio muy chimba que me lleva a mí a explorar mucho. Entonces siento que ya el espectro de posibilidades es muy amplio. E involucrar estos dos en universos, en atmósferas, me parece una chimba. Entonces ahí empezó todo eso y ahí ya el juego se puso más interesante. Tocaste fondo de una u otra manera. Yo creo que todos en un momento tenemos que llegar a tocar fondo, ¿no? A veces uno no dice que tiene que llegar a darse duro, pero Pero hay momentos en los Pero que uno funciona. se cae y se levanta Epa. y dice, aquí ya encontré, ya entendí. Y aparte que ¿a cuando dónde ya te vamos? caes, perdón, cuando ya te caes ya sabes que más para abajo ya no hay. O te mueres o te levantas. Entonces tú decides qué escoges. Justo lo hablaba en la anterior entrevista que hice con el Chato Pachanga y decíamos eso de salta, ya aparecerá el piso. Tú caíste al piso que te tocó y desde ahí era levantarse. Claro. Y aquí, bueno, entrando en otro tema, nombraste tus dos estilos, la creación de personaje y las letras. Quiero que nos enfoquemos primero en las letras y me cuentes, en todo este tiempo que llevas, tanto que las has practicado, ¿cuál crees que ha sido la transformación en el entorno, en la escena del graffiti? ¿Cómo has percibido tú de repente esos cambios de las letras? ¿O cuál ha sido tu noción frente a esto? Siendo Pero en general, escritor, como ajá. de verdad toda la escena, yo creo que yo creo que Colombia es un país extremadamente talentoso, como que tenemos de dónde, ¿sí? Creo que sí hay mucha gente extremadamente talentosa. Siento que sí nos falta ser un poco más metodológicos y más disciplinados, Ok. pienso yo, para mí, pero hay mucho talento. Lo que pasa es que a veces siento que sí podemos llegar a ser un poco flojos y me involucro ahí también, ¿sí? Pero sí, como que me siento porque a veces, pues en mi perspectiva siento que sí hay personas que trabajan mucho, ¿no? De cómo estructurar un graffiti, hay gente que pinta muy chimba y me parece increíble, siento que vamos muy bien, aparte que Bogotá es una urbe llena de esta vuelta, o sea, todo el mundo nos tiene como referente, pero aún así no podemos como confiarnos, sino que lo que te decía, cada vez uno va desbloqueando el juego, ¿no? Cada vez hay más. Y se vuelve más difícil porque Exacto. hay más. Y cada vez tú te das cuenta que tú puedes hacer más, pero ese más te va a costar. Te va a costar tiempo, te va a costar energía, te va a costar dinero, pero cada quien, lo que te decía, el que está dispuesto y el que quiere, lo consigue. Entonces, pero sí está muy bien, siento que sí me parece increíble, de verdad, todo lo que sucede aquí. ¿Qué referentes de letras tienes tú? O más allá de referentes que tú digas, qué chimba, ¿cómo hace esto esta persona? Mira que de letras no tengo muchos, tengo de personajes. O sea, hay mucha gente que me gusta, pero mi fascinación está en los personajes. Entonces hablemos de los personajes, referentes de personajes. Uy, tengo muchos. En el principio fue Howie Nosson, como que siempre me gustó mucho el tema de personajes de él. Hay mucha gente, europeos como Mr. Diffus, Gamo, Storm 500, Arsek Yerasek, Avis Osmos. ¿Quién más así como que diga wow? Había muchos que me gustaban, inclusive antes como de esta nueva ola que te acabo de hablar, siempre fui muy fan como de Etam Crew, ¿sí? Como de Vera Aris, de Vera Belín, ¿no? Entonces siento que sí, hay un montón de referentes como que yo decía, wow, sí, Mr. Pencil, mucha gente que yo decía, parce, hay mucha gente muy dura y que como los veía proponían más. Entonces eso es lo que yo te decía, yo a veces veo ya el graffiti como no solo las letras, una perspectiva y color, sino uno tiene que componer como una canción. La canción no va solo la guitarra, ¿no? Tú ves que hay bajo, que hay guitarra, que hay cello, y es igual. Yo lo leo así, yo lo entiendo de esa manera y digo, cada vez se pone
poner mejor, más interesante se puede poner el juego, cada vez puedes hacer mejor la canción, pero entonces hay que meterle más. Sí. Hay que meterle más, entonces siento que esa gente me hacía pensar en eso. De letras ahorita sí te podría mencionar, pero también venían mucho de afuera, pues no sé, ver a un Does, ver a un Neist, ver a un Zeus, ¿no? Ver a Sophos, ver a mucha gente que realmente también, tanto para mí como para muchos, fue un referente y dijeron como, uff, parce, yo quiero ser como estos, ¿no? O cuando en 2009 estábamos viendo en YouTube como Iron Lack Team, ¿no? Ver un Ewok y un Pose en dupla era como, parce, no sé. Entonces como que te volaba la cabeza, pero pues sí, eso. Sí, tal cual te iba a decir eso, que eso volaba la cabeza, o sea, el pensar y Sí. ver eso era un gran referente. Y algo que me parece muy interesante de tus obras es que todo el empeño que le pones a los personajes, ya lo decías, tú lo pones a las letras, por eso siento que tus letras realmente son muy buenas. O sea, yo las aplaudo muchísimo desde mi ignorancia y digo, qué chimba, cómo pinta este man. ¿Cómo Gracias. logras ese estilo? Sobre todo, cómo la gente dice, ¿hay un paso a paso o no? ¿Cómo llegaste tú a decir, este es mi estilo? Porque es algo muy representativo de ti. O sea, yo unas letras tuyas digo, es Oide. Sea como sea, por el uso de los colores, de los brillos, es Oide. Yo creo que todo van haciendo una estructura, ¿no? O sea, viene como la estructura, la forma, y ya vienen como temas secundarios, como una exageración, de cómo una perspectiva, de cómo vas a hacer un background. Entonces como que hay muchos factores que van complementando y estructurando el graffiti en su totalidad, pero creo que todo debe partir de lo básico, entender lo básico. Sí, digamos como que yo también vine mucho de esa escuela y también poder entender como la letra desde el punto más base, porque también eso te exige, ¿sí? Tener técnica por hacer una letra, no sé, una tipografía palo seco correcta, es como, uff, te va a costar, y que se vea proporcionada, ¿no? Y que se vea balanceada, y que una no esté más grande que otra. Ahí hay técnica, y eso es ya un factor extremadamente importante, así de simple. Entonces ahí ya puedes ir jugando con el color. A día de hoy creo que me canso un poco del color, creo que tuve un tiempo donde fui demasiado estallado, muchas transiciones de color. Es muy cool, pero también como que el chip te va cambiando porque ya hay tanto de ese ejercicio que tú quieres es como explorar y como reducir ese universo. Entonces también es un reto. Y para mí también es muy importante no caer como en las zonas de confort. Es muy fácil tú quedarte en un renglón, así, y te quedas ahí y lo haces una y otra vez. Y eso se convierte en una fórmula que vas a replicar una y otra vez. Y no avanzas, te estancas. Va a ser aburrido. Lo vas a hacer perfecto, Exacto. pero ¿y qué? Vas a perfeccionar eso. ¿Y después de eso qué? ¿Sí? Entonces para mí siempre es muy importante experimentar. Entonces como que a veces hago ejercicios de experimentación, que eso lo que hace es eso, es lo que te decía inicialmente, como expande un poco el margen de posibilidades y decir, parce, yo puedo hacer un zapato con letras y que los cordones sean un personaje, no sé, es una idea que me acabo de inventar, pero lo puedes lograr, o sea, lo puedes hacer y no sé, en la otra sí puedes seguir haciendo tus letras, puedes seguir haciendo tu estilo, que no está mal, pero para mí siento que el lab es súper importante, como explorar, porque en la exploración lo que tú haces es, tú empiezas a coger como, uy, yo puedo aplicar esto en mi graffiti la próxima, lo que yo te decía. Al principio, me acabo de acordar cuando yo empecé a trabajar en esto, yo trabajé gracias a amigos y me tocó pintar cosas que realmente pues no me gustaba pintar. Que pinta girasoles. No, ¿por qué girasol? Pero entendiendo técnicamente cómo se hace el girasol y cómo puedo llegar a reproducir esa imagen, yo decía, yo puedo hacer esto en un personaje. O la nariz la puedo hacer de esta manera, como dice este pétalo, porque siento que va a quedar más limpio y siento que visualmente se va a ver mejor. ¿Ves? Entonces como que... Pero si yo no hubiera hecho eso y hubiera sido solo un ensimismado que solo va a pintar lo mío y lo mío y lo mío, pues jamás hubiera aprendido. Entonces uno tiene que también estar abierto y dispuesto a explorar para poder también expandir. Me hiciste recordar una anécdota de hace algunos días. Estaba pintando un mural y les decía, pero siempre me ponen a mí a hacer flores, yo no quiero hacer más flores. Y aquí está anécdota. ¿Colocaron a hacer flores? Sí, y Porque flores, son así, y flores, y flores. Y yo, amigos, ya no quiero pintar flores. Pero sí, claro, es muy cierto lo que dices. Claro, pintando flores ya sé hacer la sombra, que el brillo. Exacto, exactamente. Entonces, en un graffiti no lo vas a hacer, pero si tú vas a reproducir una imagen que fue como yo aprendí, porque aprendí mucho de eso, que aunque no me gustaba, lo hice durante años. Durante años lo hice. Pero siempre también recuerdo que me gustaba mucho ir un poquito más allá.
como no conformarme solo, que sí pasa todavía mucho aquí, todavía nosotros a veces no nos preocupamos por hacer una producción, acá todo el mundo llega, fondo negro, mismos tonos, que es lo Ok. máximo, habrá un hilo conductor gráfico que no se van a hacer cubitos, entonces todos hacemos cubitos y ya. Pero si te das cuenta al fin y al cabo, el otro le metió rojo porque quería rojo, el otro le metió verde porque le gusta su verde. Entonces como que, pero y la proposición y una estructura y hagamos una misma temática y morir un poco como a ese protagonismo individual, sino más al colectivo, ¿ves? Entonces todavía falta mucho. Es eso. Sí. Pero se puede lograr. Simplemente es como cuestión de empezar a crear esos ejercicios, esas dinámicas que te van a llevar a eso, a expandir el panorama y decir, uff, marica, esto puede ser 1000 veces más chimba. No solo se trata de tu graffiti que digas soy de, sino puede haber un mundo detrás de eso que te va a hacer abrir la cabeza y decir, marica, puedo hacer 1000 vainas que siento que me pueden llevar a divertirme más y a que me llene más. Y ya. Sí, es como una pelea con el ego que siento que se presenta mucho en la escena de decir mi nombre y me concentro en mi pieza y la Epa. replico mi pieza. Bueno, ¿y qué estamos proponiendo para subir esta vaina de nivel? Hagamos una producción realmente mucho más grande porque hay muchas producciones realmente en la Y hay gente ciudad. que tiene todas las capacidades para poder hacerlo. Solo que es que a veces nos da pereza. O sea, a veces lo veo como que a la gente le cuesta, es como nos llenamos de excusas, ¿no? Cuando uno no quiere algo, Que la uno, lluvia, parce, que- si no quieres ir a un lado, vas a buscar, no, que se me no, que mi mamá, no, que está lloviendo. Es igual, ¿sí? Y realmente yo creo que para mí a veces es más importante la calidad que la cantidad, ¿sí? En mi perspectiva, yo prefiero ver una obra magistral de alguien que dije se dio la pela, que dije, uff, compuso, se nota que dibujó, se nota que el man creó, hizo una planimetría de color, Ok. o sea, como que un estudio total previo a una preproducción para poder producirlo, para que hubiera un resultado extremadamente óptimo, que tú dices, wow, ¿sí? A ver, también una pieza que está muy bien hecha, pero ahí muere. Entonces ahí si ves la gran diferencia entre un lado y el otro, entonces siento que sí es muy importante uno empezar como a pensar que que el graffiti va mucho más allá de lo que podemos ver. Sí, encontrar un equilibrio, de pronto sí, También. listo, pinten, hagan bombas todos los días, pero dedíquele 3 días a una pieza realmente muy buena, una vaina putamente buena. Fíjate que te acabas de hablar algo como muy importante y es el ilegal. Entonces ya me han preguntado esto y en varias partes y digamos yo en lo personal casi nunca hice legal, o sea sí lo hice, pero digamos que para mí era pues no sé, no me fluía tanto. Entonces también como que aprender a reconocer uno también en qué es bueno, ¿no? O sea, no tengo que hacer todo para decir, no, pues parce, o sea, Sí, eres el chef, grafitero. soy el man más con las mayores destrezas, soy un completo. Pues parce, pues no, o sea, para mí, o sea, voy a colocar un ejemplo, es como el médico, ¿no? O sea, hay médicos generales, pero si tú te especializas, ¿no? El médico no es otorrino, no es neurocirujano, ¿sí? No es cirujano plástico. Hay gente que se enfoca, y entonces yo también creo que si la vida también te lleva un enfoque, también hay que aprender a reconocer tú en qué eres buena y Sí. empezar a explorarlo, ¿sí? Porque está muy bien tu ser versátil y saber de todo un poco, pero en mi caso personal prefiero enfocarme. El Todos los enfoque te va a esfuerzos. llevar a ti a decir, parce, esto es lo que soy. Y lo podemos ver en todos los artistas que te hablé, todos tienen un enfoque. Si no, es que no, yo hago 3D y mañana hago bombas y entonces mañana hago realismo y pasado mañana hago cartoon. Hay gente que sí y me parece del putas, o sea, me parece una chimba que la gente lo haga. Pero siento que uno también tiene que ser muy consciente y muy sincero con uno mismo y decir, pana, esto es lo que a mí me gusta y voy a voy empezar por a explorar por esa área porque siento que se me facilita, ¿no? Como que se me da. Entonces siento que también es muy importante uno también a reconocer como esas facilidades que pueden llevar a ti a desarrollar un estilo. Claro. Quiero saltar ahora a México. Hace muy Ok, poquito ok. llegaste de México y vi algo que me pareció súper chévere porque decías mi primer tren, 3 horas, 38 grados, espinas. Cuéntame cómo fue esta experiencia de pintar un tren en México. Yo nunca había pintado un tren, o sea, he ido a algunos países, pero nunca había tenido la oportunidad de pintar un tren. Justamente por lo que te hablaba, ¿sí? Es como que yo siempre
En mi cosmovisión de Zoide, dije, a mí me gusta es componer, hacer graffiti, hacer personajes y montarlos en escenarios y ya. Ya veré cómo los hago, en qué temática los pongo, pero ya. Entonces, claro, como que ese lado del ilegal, cada vez que yo viajaba, pues como que no llamaba tanto mi atención, pero siempre estuvo ahí. He tenido siempre una fascinación por pintar trenes, tengo trenes a escala, tengo el resto de cosas que me gustan y me encanta hacer. Pero ya pasar de un formato a escala, tú verlo en la vida real y decir, parce, ese es el autorrack que siempre he querido pintar en mi vida y que se dio la posibilidad de poder hacerlo, fue como... Entonces fue un momento muy lindo para mí, fue un momento como muy significativo, porque era ya estar ahí, aunque hubieron factores como lo que tú decías, la afectación climática. Yo soy muy malo para el sol siempre, nunca me ha gustado tanto como los lados... Sí, como la tierra caliente, nunca me ha gustado mucho estar en el calor, entonces sufrí un poco, pero parce, eso estaba en un quinto plano, o sea, lo que me importaba era ver mi graffiti ahí y era muy grande, o sea, ese autorrack que pasa de Centroamérica a Canadá es extremadamente alto, o sea, es muy alto, tiene casi más de 5 metros de alto. Tiene. Es gigantesco. Sí, es muy grande, es muy grande, entonces como que yo creo que la gente muchas veces lo vio y no, se pintó una pieza, pero digamos que en el carrusel hay un video que coloqué a la proporción de cómo me veo, está toda la escalera, o sea, era más grande mi graffiti de mi altura, yo mido 1,70 y era mucho más grande y era muy largo, entonces por eso me duré 3 horas, pero digamos que habían factores como el piso, el piso tenía muchas espinas y no llevé como zapatos o botas adecuados y me enterré espinas, no pude caminar al otro día, pero lo que te decía, todo eso era como, pues todo bien. Obviamente al otro día estaba jodido, pero realmente poder como experimentar el hecho de poder pintar un tren, para mí fue como wow, me encantó. O sea, fue como un check brutal. Que si se da la oportunidad de volver a hacerlo, claramente lo hice. O lo haría 100%. Pero sí fue muy chimba. ¿Y cómo llegaste al tren? O sea, ¿cómo de repente estabas al frente? ¿Qué pasó para que llegaras ahí? El hecho de haber ido como a México y estar como en el evento al que fui, me llevó a conocer personas y pues justamente estuve casi que en frontera con Estados Unidos, en Chihuahua, y justamente está muy cerca el tren de ahí. Y ya hay mucha gente que tiene como ya la ruta, lo sabe, y me llevaron y lo pudimos hacer, pinté 3 trenes ahí, increíble, brutal, una chimba. Claro, de esas experiencias que uno dice de las mejores Parce, de la nunca vida. se te va a olvidar, es como, wow, brutal, increíble. Ya que conoces tanta gente en México y has viajado en varias ocasiones, ¿cómo es el panorama desde tu visión del graffiti en México? En comparación de repente al de Colombia, que es tan invasivo de repente. Yo puedo ver que mucha gente en México son muy talentosos y tienen como muy marcado ese legado ancestral gráfico, muy marcado. Entonces siento que el mexicano es más metodológico, es más disciplinado, es más constante y ya con esas 3 vas a tener más nivel. Para mí México tiene más nivel. No es dibujo el gran nivel que hay aquí, pero siento que hay mucho más nivel allá, la gente es mucho más limpia, se preocupa más porque estéticamente todo se va muy bien. Entonces es algo que es muy agradable al ojo, o sea que tú vas a llegar a decir, uff, parce, qué chimba. Y acá todavía nos falta un poco de eso. Disciplina. Sí, yo creo que todas esas 3 van conformando lo que te digo, como... Como el pack perfecto para... Sí, exacto, como decir, marica, nos falta producciones brutales o gente que simplemente se encarga en su autoría de ser muy claro y decir, parce, esto es lo que quiero hacer y voy a llevarlo hasta donde lo pueda llevar. Entonces hay gente que es muy tesa, bro. O sea, hay gente que es muy dura. Entonces siento que sí nos llevan ventaja, pero igual tampoco es que nos opaquen, pisar. pues. Pero sí siento que es mejor. Ok. Siento que es mejor. Pintaste con el Frank, te decía fuera de cámaras, a ese tipo yo lo sigo. Sí. Cuéntame un poquito de esta pieza porque siento que se complementaron así de la mejor manera. Una pieza que subiste ayer de personajes como Lilas. Sí, como que desde el día 1, como te comentaba, siempre como que hice ahí como un match con Frank, nos gusta mucho hacer los personajes, pues como crear personajes. Entonces ya he tenido como acercamientos con él, solo que no habíamos podido conseguir para poder hacer dupla juntos, parce, vamos a hacer algo.
Y en este viaje sí se dio, como que en este viaje sí pudimos coincidir y poder armar el junte. Y de la casualidad que un brother que tiene una marca de pintura que se llama Rouge nos brindó su espacio y dijeron, parce, vengan acá, pinten los dos, ármense una combi y diviértanse. Y nosotros, a fuego, claro que sí. Ajá. Pero pues también como que algo que sucede en los viajes siempre me ha pasado es que uno no siempre, o siempre en mi mente antes del viaje previo, quisiera llevar todos los bocetos hechos, pero parce, eso no pasa. Entonces uno como que en el diario vivir pues va construyendo. Y en eso construimos algo con Frank y eso fue lo que se le fue, parce, eso es lo que es, hagámosle. Y pues fue una chimba pues poder haber pintado ahí, pintamos en Ciudad de México, en la fábrica de harina, en un spot que tiene la tienda Rouge y fue una chimba de experiencia. También pintamos otro en un festival que ya no me acuerdo cómo se llama, también pintamos uno ahí, pero fue un poco difícil por el clima. Como que estaba pasando un tornado, entonces como que estaba lloviendo mucho y lo terminamos, pero tal vez no lo pudimos unificar tanto como si lo hicimos en esta segunda pintada. Claro, en esta te sentiste más compenetrado con él. Claro, porque ya teníamos como mismos colores, trabajamos en la misma composición los dos y nos pudimos unir muy bien, entonces fue más divertido. De repente para la gente que solo nos está escuchando sería chévere que puedan ir viendo el video de vez en cuando porque voy a ir subiendo las piezas para que entiendan bien de qué estamos hablando porque dirán, ay bueno, ¿cuál pieza es? Ahí va a aparecer en el video. Sí, de hecho mañana voy a subir el video. Mañana voy a subir las fotos. Ajá, hoy vi las fotos. A mí me gusta mucho eso, como manejar mis redes como para dos públicos. Hay gente que le gusta las fotos, hay gente que le gusta los videos. Entonces... Para todos hay. A todos ahí. Sí. Quisiera entrar ahora aquí en el tema de los crews, porque en un audio me decías, tengo 3. Este y este. Ah, ok. Tengo dos. Okay. Tengo dos. Cuéntame de estos así a grandes rasgos y ya entramos a cada uno. En los dos, hay algo que también pasaba mucho en mí, es que yo vine a tener crew muy tarde, 2021, por así decirlo. Hace nada. Hace nada. Entonces como que en un principio todo artista de graffiti quería ser parte de, o en mi caso personal yo lo pensé y escuchando muchos amigos decía, uy, no tiene que pertenecer a un crew, pero pues parce no se dio y tampoco lo busqué, tampoco estaba como yo puedo pertenecer, puedo ser, simplemente llegará el momento, pero mientras que llegaba ese momento yo en mi mente dije voy a enfocarme en mi autoría. Para mí es muy importante la autoría y que tú tengas tu ADN y que te reconozcan aquí en la China donde sea, es lo más importante. Y eso fue el ejercicio que empecé a hacer en todo momento, todo el tiempo. Ya llega 2021 cuando tengo la oportunidad de ir al MOS de México por primera vez en Guadalajara y conozco a dos amigos, a Rezoe y a Mister, por un amigo que se llama Hazor, que también todos son de la ciudad de Guadalajara. Y ahí como cuando tú haces match con la gente y dice, parce, no lo puedo creer. Y ahí decidimos con el tiempo, pintamos mucho más con ellos y de ahí ya nace como ese querer pertenecer a algo todos, ¿no? Pero creo que primeramente, más que representar algo, ser amigos. No siento que eso nos une, ¿no? Como decir, parce, qué chimba porque tenemos un mismo ideal, nos gusta a todos lo mismo y nos divertimos haciéndolo y lo hacemos bien juntos. Entonces, como que ahí ya uno muere al ego y quién es mejor y no, como que ya hay otra perspectiva, entonces como somos amigos y representemos esa amistad bajo un nombre, bajo una etiqueta. Y ahí nace el primero, que es Ugly Gang, y ahí seguimos, ahí seguimos desde 2021, o sea, son 4 mexicanos y 2 colombianos. Okay. ¿Y en qué momento llega Gamex? Bueno, Gamex es el más temprano, es muy joven, la pertenencia a ese crew viene hace ya un año. Hablaba con un compañero que lidera Gamex, su nombre es Rodka, es un chileno que está radicado en Brasil y tiene una visión muy chimba del graffiti que quiere que haga eco y expandirlo y hacer parte de eso fue lo que nos unió, tener ese ideal. Ahí nace esa iniciativa de ser parte y la premisa es ir a Brasil. Entonces estuve el año pasado en Brasil pintando un muro colectivo de 600 metros. Exactamente.
de 600 metros cuadrados, increíble. Y fue un reto porque justamente hoy te hablaba de cómo uno muere al protagonismo individual por el colectivo. Entonces ya no solo se trataba de tú ir a un país a colocar tu nombre, colocar tu chapa y colocar tu bandera, sino decir, es lo mismo, pero vamos a hacer una composición y que todo esto cuente una historia. Qué chimba. Entonces fue un gran reto porque eso también te cambia el chip. Estás acostumbrado a hacer esto una y otra vez, o a hacer una dupla y construimos algo juntos, pero al fin va a haber algo muy mío, muy tuyo, o va a tener tu nombre y el mío que nos va a separar. Esto era como no. O sea, sí puedes colocar tu zoide, pero había un concepto que era la favela. Entonces no era solo hacer tu zoide, tenías que hacer la favela y las escaleras y hacer la señal y hacer el poste y hacer el mosaico que representa la arquitectura de la favela, bla, 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 bla. Era como, wow, entender la comunidad donde va a estar la obra y desde ahí partir. Parce, fue increíble porque también era como reduzcámoslo, van a haber dos gamas, entonces acaban los azules, acaban los rojos, y todos tenían que seguir el mismo lineamiento, porque pues todo tenía que verse como ellos lo habían organizado. De hecho, ahí me pasó algo muy curioso, y es que lo estaba contando estos días, y es que había una parte, a mí me tocó al principio, entonces dice Gamex, pero hay una parte que empieza con una estrella, a mí me tocó en toda la estrella. Y había una parte donde yo ya era como el quinto día y me tocaba hacer una parte en una casita, una parte como unas baldosas, y le metí el color que no era. Entonces era un color azul y en ese color azul iba a haber un rojo. Y ya, esto no se ve. Entonces lo terminé y no se ve. Entonces me bajé feliz porque yo lo había terminado. Entonces llega un amigo y me dice, no, pero te equivocaste, ese color no va ahí, cámbialo. Parce, yo me hice de oídos sordos. Ay, no. Llega otro amigo, te equivocaste el color, cámbialo. Y ya llegó después otro amigo, parce, a segundo llamado, nada, tercer llamado, cámbialo porque todo tiene que verse igual. Entonces también morir a eso, ya estaba cansado, en Brasil también era un clima muy cambiante, entonces estaba como, parce, en serio me va a tocar cambiarlo, y morir a eso, ¿no? Como decir, bueno, parce, es por todos, no soy solo yo, ¿no? No es por mí, es por todos. Entonces también volver, subirse, cambiarlo. Entonces también fue una experiencia muy chimba que en lo personal yo nunca lo había hecho. O sea, he hecho producciones, he pintado con gente, pero nunca había hecho algo como tal. Entonces también como que aprendí. Uno dice como, uy, no, ya me las sé todas y lo que le falta a uno es por aprender. Entonces fue una chimba. Has viajado a muchos países, has conocido distintas culturas. ¿Hay alguna historia, lugar o suceso que te haya marcado? Que hayas dicho, parce, esto realmente me marcó. Una vez en Perú, como en un MOS, ya no me acuerdo en qué año fue, creo que también fue 2021, como estuve como en un festival donde fueron contrastes totalmente diferentes. Como que sí me marcó mucho porque estuvimos de pasar a una invasión, literalmente pintar una invasión de casas de nada, a pasar a pintar en un hotel 5 estrellas en medio de los condominios re ultra gomelos a 1 hora y media de Lima. Era como, güey, ¿qué? Pero entonces me pareció muy lindo porque en los dos escenarios realmente como que tuvimos experiencias muy, muy significativas de cómo realmente uno puede ayudar a la comunidad, de cómo uno realmente puede ver la historia del por qué esa gente está ahí, del por qué la gente no se la dejaron morir ahí, esta tribu que confió en su gobierno tuvo que apropiarse de un espacio, me conflictó el resto. Y ella realmente como que soy una persona que valora mucho lo que tiene, por así decirlo. Entonces como ser agradecido y ver esos escenarios a ti te toca y te dice, pana, vas para el cielo y a veces vas llorando. Entonces siento que sí es muy importante el hecho de uno como poder agradecer y de ahí pues salir al otro contraste donde cada uno tiene una habitación, una chimba, donde estabas a 30 metros del mar, donde estabas a 1 de la piscina, donde te estaban dando todo, pintura de la mejor pintura que necesitabas, si necesitabas 100 tarros, cógelos, sí, donde solo te movías para que una persona te diera las 3 comidas, ¿sabes? Entonces era como, agradecer. Claro. Eso me dejó ese viaje, agradecer desde las dos perspectivas, desde los dos contrastes. Desde playa baja, playa alta. Entonces sí fue como, wow, brutal. Me marcó. Sí, tal cual eso de decir, hoy un día estoy
en esta situación como de tanta carencia que estoy viendo que pasa, y de un momento a otro estoy en un hotel con todo, frente a estas cosas, bueno, esta experiencia en específico, pero ahora tienes alguna de repente que haya sido muy retadora, que tengas algún chasco así que te haya pasado rarísimo. No, creo que siempre he sido como afortunado, nunca me han pasado así como cacharros. Ah, bueno, una me pasó hace poquito, así como hace un mes que estuve, casi no me dejan entrar a México. Parce, fue tortuoso. Fue tortuoso porque me retuvieron 2 horas, me revisaron el celular, me abrieron WhatsApp, literalmente colocaban como la palabra México en WhatsApp y revisaban chat por chat yo que hablaba del país, con quién hablaba, luego tener que pasar a contactos, indicativo de México, porque tienes tantos contactos de México, quién es él, 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 quién es él. Sí. Aparte de eso, ver, pues como corroborar las veces que ha ido a México, los días y respaldarlo en fotos. Entonces como que en un momento sí intenté estar tranquilo, pero sí empieza como a agobiarte la situación. Hasta que en un momento, pues le dije al man, parce, pues ya usted manda, si usted quiere que entre, entre, si no, pues ya, no entro ya. Pero obviamente tú pues, en tu expectativa Claro. tú quieres es entrar y divertirte. Pero el panorama sí se puso bien tenso porque me jodieron hasta por las maletas. Porque ya está un poquita ropa y no, pero parce. Entonces como que si me hablas de algo como que realmente fue como medianamente... Sí, como cansón, como me sentí fastidiado, como invadido. Al fin y al cabo pues estás pintando y lo puedes respaldar y todo lo muestras y aún así no es suficiente. Entonces como pana, qué video, pero ya se logró y ya después fuimos a entrar y ya, pero así que me haya pasado así reciente, eso, parce, que tedioso, en serio, no entiendo por qué, pero pues bueno, es lo que es. Sí, te cogieron así entre ojos, se enamoraron A de todos, ti, se dice acá. a todos, o sea, como que yo entré y entraron como 10 colombianos más, No, entonces como que qué si hay un pereza. rollo personal y no es como, pues parce, bueno, o sea, igual yo creo que lo mejor es como ser lo más diligente posible, ser paciente. Menos mal, yo tenía una escala, entonces tenía que llegar a Ciudad de México y Ciudad de México cogía otro vuelo a Chihuahua y tenía la escala grande. No sé qué pase si pierdes tu vuelo, no tengo ni idea, pero yo dije, pues bueno, estoy ahí. Aunque el factor también se ponía un poco más oscuro porque si me iban a descargar tanto el iPad como el celular, entonces era como, me tocó hacer una llamada, era quién va a llamar, no podía ni tocar el celular, y era como, sí, ok. Como ya bájale 2 rayitas. Sí, pero pues bueno, igual yo creo que también en el fondo entendía, están haciendo, pues cumpliendo su rol como específico, intentando como hacer que nadie pase, pero pues parce, o sea, fuera que no tuviera nada, pero de verdad tuve que mostrarles todo, parce, Sí, hasta ya mi había Instagram, sustentado. literalmente era como, mira, o sea, mira la fecha, mira los días, todo, o sea, Bueno, en verdad qué sí fue bien raro, pero pues bueno, ya, eso fue. Bueno, muy curioso, sí, porque sí he escuchado muchas historias de eso, de que en México Sí. ahorita está como agotador entrar. Quisiera saltarme ahora a tus trabajos y colaboraciones con empresas. Vi unos muy interesantes con Xbox hace resto de tiempo, Osiris y con Auster. Cuéntame a grandes rasgos estas colaboraciones, cómo fueron. Cuéntame un poquito de la de Osiris, se me hace curiosa esa. Bueno, esa va como en el medio, como que Ok. cronológicamente hablando, esa va como en el medio, simplemente como que hubo un momento de mi vida donde hice varias sesiones de personalización de zapatos, varias. Debo confesarte que no lo disfrutaba al 100%, Ok. o sea, no lo disfrutaban tanto al 100 por el formato. Era un formato muy pequeño, había a veces mucho como composiciones que eran muy grandes, que tomaban mucho tiempo hacer y que también había un ejercicio de prueba y error porque antes lo pintaba con marcadores acrílicos, pero el marcador acrílico con el tiempo se cae. Entonces como que tú brindarle una garantía al cliente bajo esa prenda, pues es nula. Entonces como que aprender que hay otro tipo de pintura, pero que esa pintura toca hacerla con pincel y el hecho de hacerlo con pincel te va a tomar más tiempo. ¿Ves? Entonces, eran factores que me llevan a mí como a decir, pero yo creo que uno siempre tiene que ser agradecido y ese tipo de trabajos, de sesiones me llevan a conocer más gente.
que me llevaron a más cosas. Entonces, por eso se te decía, ser agradecido es muy, muy importante y amar tu proceso y valorarlo, porque en verdad conocí mucha gente que hoy digo, wow, que me ha recomendado, que ha tenido trabajos precisamente solo por eso, que llegaba a marcas justamente solo por haber pintado un zapato. Entonces sí fue muy lindo, fue una chimba, ya casi no lo hago, pero sí fue una época bien, como bien interesante y también salirse del formato. Yo creo que ahorita, creo que más tarde hablaremos de eso, porque el graffiti también en mi vida se salió del formato del muro a muchos más escenarios que han hecho que, otra vez, el juego se vuelva más divertido. Aquí quiero ahora entrar a Sony. A Sony. Sony Music. Ah, bueno, no te conté lo de... Ah, sí, lo No, del Xbox lo y de lo de Xbox. Auster. Tuve una sociedad con un compañero en el 2019. Yo trabajé en sector público, trabajé pues haciendo convocatorias en IDARTES, bla, como ese mismo rol que tenemos todos como artistas, ¿no? De poder hacer una agrupación con panas. Pero muchas veces era tedioso, ¿no? Que los pagos se demoran, que tienes que hacer un componente social. Está bien, hace parte del proceso, tal vez no lo entendía tanto como ahora, pero antes no me gustaba al 100. Entonces de ahí como que mi perspectiva también empieza a cambiar y yo digo, yo quiero trabajar en comercial privado, yo quiero trabajar con marcas, creo que puedo ser más libre, creo que el reconocimiento es mayor, creo que me funciona más. O sea, ahí encuentro, Dios y la vida me colocó un compañero y empezamos a crear un equipo. Y ese equipo nos llevó a crecer a tal punto que trabajamos con muchas marcas, con mucha gente y entre esas entró Microsoft con Xbox. Entonces justamente llegó el lanzamiento de Series X y lo que hicimos fue como hacer dinámicas desde nosotros como crew, como equipo, no tanto como un crew, como un equipo de trabajo, a colaborar con ellos. Entonces hicimos varias dinámicas, regalamos un Xbox, hicimos varias actividades, hicimos un stream pintando esa máquina en vivo que se rifó y se le dio a una de las personas que estuvo en el stream. Y llegamos ahí, así. Se llegaron a más, pero sí fue un momento muy bello porque yo creo que uno va reafirmando en la vida, como que tú a veces hay momentos en tu camino donde tú dices, ¿será que sí estoy haciendo bien? ¿Será que sí estoy yendo bien? ¿Será que sí es mi camino? Entonces hay estos momentos de reafirmación que tú dices, vas en el camino correcto. ¿Sí? Entonces sí fue como bastante confortante y decir, pana, qué chimba poder trabajar con esta marca. ¿Sí? Y ya, ¿cuál fue la otra? Con Auster. Ah, con Auster. Bueno, Auster sí viene más de creer en el proyecto de un amigo desde el día 1. Desde el día 1 se cree en el proyecto de mi amigo y trabajamos desde la imagen hasta poder ir construyendo como una marca que tiene no solo un gran reconocimiento, sino que tiene alma, tiene un porqué y un para qué, tiene un propósito, que solo va por fuera de un fin de lucro, sino que va preocupado a expandir el panorama, a salirse del marco, a romper el molde. Entonces siento que Auster es eso, y por eso es lo que es. Entonces siento que haber sido parte de la historia de eso también me marcó la vida y dije, wow. Entonces ha sido, o fue, ya culminé como mi época con Auster. Sigo trabajando con la marca, amo la marca, me gusta mucho, pero básicamente fue eso. Entonces fue haber trabajado, haber conocido como también el detrás de cámaras de un aerosol, ¿no? Nosotros como artistas simplemente llegamos, cogemos nuestra herramienta, la vemos y la juzgamos y ya. Es buena, no es buena, cubre, no cubre, es brutal, no es brutal la presión, pero ver todo el universo que pasa para producir un aerosol es algo impresionante. En su formulación, en su presión, en su pigmentación, en cómo se formula realmente el aerosol, en cómo se construye ese pequeño transformer que nos lleva a hacer lo que hacemos, en que la boquilla, en que no sé, son tantas cosas, que la válvula, muchas cosas que diagramarlo. Entonces siento que, parce, también eso me hizo como también empezar a entender y a valorar el trabajo que hay detrás de tantas marcas que usamos. Hay gente muy crack y que realmente piensa en que cada vez nuestro trabajo sea mejor. Y eso también nace a través de personas que empiezan a pensar en eso. Entonces, así básicamente
trabajé en Austria, casi ya 8 años, desde 2017 que nació en junio hasta este año. Y ya, pero pues igual, bien, solo que también todo evoluciona, ¿no? Sí, Entonces hay tú no ves a etapas. Messi en el Barcelona siempre, ¿no? Todos van saliendo. Entonces ahí va creciendo y yo siento que también hay momentos donde hay que darle oportunidades a más gente. Como que a veces uno solo piensa en uno y también yo creo que pues hay mucha más gente que va a poder brillar con esa gran marca. Y ya. Ahora sí saltemos a Sony Music, porque aquí quiero nombrar unos artistas y aquí es donde hablamos del cambio de formato. Porque has trabajado, me permito leer, Piso 21, Ozuna, Shakira, Carlos Vives, Ryan Castro, Kay Lynch, has hecho obras para ellos. Primera pregunta, ¿conoces a todos los artistas? Y segundo, ¿cómo llegaste a Sony Music? Ok, cosas de la vida. Yo creo que fue por un amigo, literalmente por un amigo que es influencer y solo hizo un puente que nunca, pues, fue como planeado. Fue un momento súper random, un día en la calle haciendo contenido con mi amigo y él me lo recomendó, parce, tú vas a hacer algo con él, háganlo, hagámoslo. Entonces, literalmente todo parte en 2022, si no estoy mal, cuando viene Trueno. Esa fue la primera colaboración que hice. Hice una colaboración para Trueno. Entonces, como que Sony hace unas certificaciones para sus artistas, bajo los que están bajo su sello. Y ahí empieza la aventura también con ellos. Entonces, no los conozco a todos, la verdad, conocí a algunos, pero realmente más que conocerlos es como la oportunidad de poder estar ahí, ¿no? Entonces siento que eso era lo que más me importaba. Claramente uno como artista va a querer, pero pues también hay muchos filtros y hay algo que uno también no se puede saltar, ¿sabes? Entonces simplemente lo importante es que tú cumplas bien tu rol como artista, que interpretes bien el concepto y que le puedas brindar lo mejor a tu cliente. Creo que esa es la base de todo. Entonces creo que ahí empezó como a desencadenarse estas posibilidades de poder llegar a más, ¿sí? Y ahí vamos, todavía seguimos trabajando con Sony. Brutal. ¿Cuáles han sido tus piezas favoritas de todas estas que has hecho? Uy, de todas, bueno, dos tablas que hice este año, una para Shakira y otra para BL. Un balón de fútbol que le pinté a Ryan Castro también fue muy lindo por el formato. Era lo que te decía, wow, increíble porque de manera así sea como un brief donde tienes como el concepto claro y pues tienes que empezar a desglosarlo o no sé, encerrarte y ver videos y empezar a leer toda la dirección de arte y cómo tú la puedes involucrar. Entonces siento que es eso. Otros ejercicios que te llenan a decir, parce, qué chimba, esto puedo coger esto, puedo coger esta foto que había que hace parte fundamental del video del artista y poder meterla de alguna u otra manera en el objeto, en la foto o en lo que sea que se vaya a pintar. Entonces siento que sí fue como, ha sido increíble. Pero esos tres son como los que me han gustado. Hay uno también muy inusual que pinté, fue como un sombrero volteado para Silvestre Dangond. Entonces era inusual, era porque es de mimbre. Entonces el mimbre como que no recibe tanto, era como parce, ahora cómo voy a hacer. Entonces tienes que también pensar en la producción, en cómo lo vas a hacer, lo tienes que hacer a capas, tienes que ser paciente. Pero sí ha sido un ejercicio brutal, increíble. La verdad también como que, como tú, yo quedé como parce, no lo puedo creer, pero bueno, ahí estamos. Sí, muy lindo y te felicito por eso porque siento que ya estás en un nivel muy grande, no sé si un punto al que querías llegar, pero mira ya dónde estás y todo lo que estás haciendo, ¿no? Es increíble porque era como te decía, yo creo que uno a veces, o yo soy de como que solo pensaba que el formato era la calle. Entonces ya después del formato se va saliendo como digamos trabajar con marcas de zapatos. Hay algo que no mencionamos, es que también por un amigo conozco una chica que es VJ y ahí también empezamos como a hacer visuales, como estos motion graphics que salen detrás de los artistas, entonces era como, uy, qué chimba salirse del formato. Eso fue previo a Sony y también fue muy lindo porque es eso, como entonces también ver tu arte detrás de los artistas era como, uy, qué chimba, o sea, qué chimba salirse del formato porque también te lleva a pensar más allá. Sí, pero esto era digital, sí, y no lo hacía netamente yo, hacía una parte mínima, porque la magia la hacía la VJ o el VJ, sí. Entonces era como igual, brutal decir, parce, que chimba yo ver unos premios y que detrás de ese artista esté algo que yo hice, sí. Es increíble. Entonces sí dije como wow, y después de eso
entender que también podía estar en otra industria, que es la música, que es increíblemente enorme, y empezar a ser también parte de esos pequeños sueños que se ven representados en unas certificaciones como, uff, brutal. Entonces, como que la conclusión de todo ello es como, o para mí es como hasta dónde podemos llegar más. Siento que el graffiti quiero que sea un lenguaje universal que pueda llegar y penetrar hasta donde pueda llegar, hasta el límite. Y depende de todos nosotros. Pero si uno puede ser como el precursor de que eso pase, feliz de ser el protagonista de eso. Sí, me pareció muy lindo. Nuevamente te voy a felicitar toda la entrevista porque realmente gracias. es increíble. Estamos llegando un poco al final, pero no quiero dejar pasar tu presencia en redes sociales y unos productos muy interesantes, entre esos los espejos que haces. Okay, Cuéntame bueno. cómo llegas luego a intervenir espejos y empezar a tener espejos. Una vez vi una foto de algo muy similar que decía Los Ángeles y dije, uff, wow, me encantaría, y como que solo la guardé y como que a veces uno solo crea screenshots de algo que le gusta y ya, y ahí mueren ese sinfín de fotos que uno tiene. Entonces, un día como que volví a retomar la idea y dije, parce, quiero hacerlo. Entonces le escribí a una marca que lo hacía, pero no lo hacía del formato que yo lo quería. Okay. E insistí y nada, y yo, wow, y entonces... Y ya, entonces como que un día en mi casa pensando como que tengo varias obras de artistas y eso, así parece una marquetería la casa. Y entre esas hay como una certificación que nos dieron en un concurso y vi que se podía grabar, como que se podía ver del otro lado. Y dije, wow, entonces como que se puede hacer como el ejercicio. Y lo hice y ya, y simplemente como que salió esa prueba piloto, lo subí a TikTok y ya ahí se pegó. Y hoy en día hemos hecho más como de 150. Entonces como que simplemente fue como una idea y ya, pero pues también fue muy chimba porque es ahí donde uno como que materializa la idea, ¿no? Y no se queda en el mundo del pudo. Entonces siento que también hay un común denominador entre eso y lo que te decía de pintar. Yo siento que siempre la invitación va a ser como a explorar, ¿sí? A trabajar en eso, porque a veces uno por miedo al que dirán o porque, ay, no es lo suficiente o no es el mejor producto, parce, solo hazlo. Creo que es en la acción donde todo sucede, donde absolutamente todo sucede. Puede que no sea perfecto, pero pues la práctica hace el maestro y simplemente el hecho es que lo hagas. ¿Sí? Si no lo haces, pues no va a pasar nada. Y pues realmente eso también me llevó también a conocer personas increíbles, o sea, que yo digo, parce, que uno nunca se imagina, ¿sí? O que te puede conectar a hacer un trabajo que uno nunca se imagina. Entonces yo creo que también es como el hecho de uno simplemente querer materializar lo que uno ve. Pero sí fue increíble, fue una chimba. Ya no los hago tanto también, siento que también son momentos. También son momentos porque, digamos, ahorita también tengo otras ideas que también vienen muy chimbas. Entonces siento que hay que invertir tiempo, energía, dinero. Pero sí, increíble, o sea, fue como el boom, o sea, fue... Que pegó paseo, durísimo. o sea, en verdad sí, llegó a escribirme gente muy, muy grande que yo decía, no puedo creer que esta persona quiera un espejo, o sea, ¿por qué? Sin necesidad de trequeármelo ni decir yo soy tal y... Sí, no te lo compro. Ajá. Te lo compro, no pasa nada. Yo, ok. Claramente también la historia no es tan maravillosa, obviamente también hay una margen de prueba de error tremendo, donde uno también parte, donde dice no quedó bien pintado, pero hace parte del proceso, como todo. Pero definitivamente fue como una gran experiencia, ya llevo como un año haciéndolo, si te digo, entonces fue como, uff, Claro. nunca lo imaginé. Otro formato nuevo. Lo que te decía es de explorar, entonces siento que eso también me lleva ahorita a decir, uy, parce, puedo explorar el material desde otra manera, pero fue a través de ese ejercicio. Si no lo hubiera hecho y hubiera tenido miedo y solo hice uno y no pasó nada y lo boté, pues no hubiera pasado nada de lo que tengo ahorita en la cabeza. Entonces fue como, uy, increíble. ¿Ves? Entonces siento que sí fue como algo muy, muy chimba y ya. ¿Qué cosas que nos puedas contar vienen para este resto de año? Vienen un par de viajes, otros 2 festivales, una chimba vienen ahí afuera de Colombia. No, y ya creo que con eso va. Igual siempre mantengo como el ritmo de también estar trabajando,
Siento que también es algo muy importante nosotros ahorita, es como aprovechar las redes, ¿sí? Como que siempre, cada vez que le digo o me encuentro un amigo que me dice, ay, lo mismo, ay, los espejos, ay, los videos, ay, y yo digo como, pues parce, el que no muestra no vende, ¿sí? Entonces también como que en mí también hubo ese cambio de mentalidad donde pues comprendo las posturas como puristas, radicales, como lo queramos llamar, pero siento que también todo evoluciona, ¿no? O sea, yo creo que el televisor donde veíamos, no sé, la novela hace 20 años no es el mismo de hoy, y el celular que utilizabas hace 20 años no es el mismo de hoy. Entonces siento que cada vez el mundo va evolucionando y las herramientas que nos brinda el mundo son para eso, utilizarlas, son herramientas, ¿sí? Entonces siento que también hay ahí como una gran ventana donde puedes exponer y pues si eres constante y eres disciplinado, créeme que algo positivo va a pasar, o un conjunto de cosas positivas va a pasar. Entonces siento que sí, el llamado es a que la gente como que pues le meta, ¿sí? Pues, a veces nos quejamos mucho, somos excelentes quejándonos, pero no somos también conscientes de que pues hay mucha gente, pues de volvernos también conscientes de que si queremos crecer, pues también hay que trabajar por eso, y no solo desde lo técnico, desde la autoridad, sino también de todo lo que nos rodea, de todo lo que está pasando. O sea, no podemos hacernos los ciegos en medio de un mundo que es casi netamente digital, ¿sí? O sea, con esto no quiero decir, ahora tienes que irte ya y volverte un creador y hacer y estresarte, porque esa tampoco es la idea. O sea, yo disfruto lo que hago y lo hago al ritmo que yo puedo hacerlo. Desde el principio no fue así, pero cada vez siento que vas creando eso, una metodología, entiendes tu forma de trabajo y cómo lo muestras y cómo lo mejoras. Entonces, todo eso me ha traído cosas muy buenas. En verdad, mira que este año, verdad, por redes sociales he trabajado 5 meses. ¿Sí? Antes era como el voz a voz, ¿no? Antes era como un voz a voz que todavía sigue pasando, pero ahorita como que en el margen, cuando yo llego y veo como la contabilidad, qué es lo que va pasando de clientes que tengo, más de la mitad son de redes sociales, ¿sí? Entonces como que, y a veces la gente echa eso en saco roto, como, ay no, me da pereza, ay no, es que usted sí habla y yo, no sé, o sea, como que lo mismo, si ves excusas, pero yo siento que ahí hay un mar de gente, un mundo que se muere por entender tu visión del mundo, de cómo se construye, con que no eres la persona más técnica y tenga todo el acervo cultural para poder explicarlo desde que tú quieras hacerlo. Hay mucha gente que lo va a abrazar y lo va a agradecer, y con eso basta. Sí, es tal cual lo que tú dices, está la herramienta, pero ya uno ve cómo la utiliza. Exactamente. Con esto llegamos a la última pregunta, que es la pregunta representativa de Rugir Latino. Con todo esto que nos has contado, toda tu trayectoria, a ti como soy, ¿de qué te hace rugir? El propósito, trascender, romper, llegar a puntos, como te decía, que no hemos podido llegar, y yo siento que hay una responsabilidad en cada uno para poder hacerlo. Entonces siento que cada vez, desde que podamos llegar más y que el graffiti pueda llegar al punto más alto, a la freidora más alta, creo que ese es el propósito que día a día me hace levantar y que realmente me hace rugir. Soy de muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación, pegarte ese viaje y contarnos toda tu historia. No, ustedes con gusto, que chimba, de verdad, la buena. Muchas gracias a todos los que nos vieron, no olviden suscribirse, apretarle el botón a la campanita para que no se pierdan de ningún artista, y nada, nos vemos en una próxima. Chao. ¡Qué chimba!